there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a David Smith, John Rosenstern, David Borg, el Dr. David Watts, Paris Reagan y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Dave, ¿alguna campaña? Vamos a ir a Spartanburg, Carolina del Sur, al final de agosto. Estamos esperando regresar de estar con la hermana Nikki Corbin. Eso es, obviamente está más lejos. Vamos a dar más información mientras nos acercamos. John. El 19 de este mes voy a ir a Faith Worship en Tennessee, 1525 Highway 625 Sur. El viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana. Esa es una enseñanza. Voy a tratar con los eventos y profecía. Voy a estar ahí. Y a las 7 de la noche es sábado y a las 10 de la mañana el domingo. Para más información, llame al 731-441-2550. David. Sí, señores, este fin de semana voy a estar con Kerry Doucet Crossway Fellowship Church. Marta va a estar conmigo a las 6 de la tarde el sábado y el domingo voy a estar ahí yo solo a las 10:30. El siguiente fin de semana, el 19 y el 21, voy a estar en Eros nuevamente, Cross of Christ Church, el pastor Jim Green. Viernes y sábado a las 6:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Así que esté con nosotros. Dr. Watts. Sí, señor. El 4 de agosto voy a estar en Mauriceville All Gospel Church en Mauriceville, Texas. J.R. Armstrong. Voy a estar predicando el servicio en la mañana y mi esposa en la tarde. Estamos esperando estar ahí. También quiero recordarles a todos que hoy es la segunda noche de la Cruzada de Niños en Mauriceville con el pastor Jonathan Steele. Él ha estado ahí desde ayer, hoy y mañana. Si tiene niños en el área, llévelo a no sé cómo le llaman, pero va a ser un buen tiempo para ellos y va a predicar el domingo a las 10:30. El hermano Jonathan va a estar ahí este fin de semana y yo voy a ir en agosto. Y también quiero recordarles a todos, antes y después de cada servicio de IYC, voy a estar disponible en el vestíbulo para contestar cualquier pregunta que tengan del Instituto Bíblico. Y si quiere unirse aquí con nosotros en Baton Rouge, la última fecha para la solicitud es 1 de agosto. Necesitamos su información. Puede ir a jsbc.edu, puede llenar la solicitud. Nos gustaría tenerlos aquí. Paris. Sí, este fin de semana voy a estar en Geneva Worship Center en Geneva, Alabama. Vamos a tener 3 servicios, viernes a las 7, sábado a las 6:30 y el domingo a las 10:30 de la mañana. Si está cerca, venga y esté con nosotros. Es una buena iglesia ahí. Estamos creyendo que Dios va a hacer grandes cosas este fin de semana. Y quiero animarle a todos, el 24 al 28 de julio, nos falta unas semanas de nuestra conferencia de jóvenes. Esta es una conferencia para todas las edades. El pastor Jonathan Steele va a estar con los niños de la edad, yo creo que de 6 a 12 años de edad. Y nosotros vamos a tener de 13 para arriba en IYC. El pastor Gabriel miércoles, Jonathan y yo el jueves, Sean y el pastor Gabriel viernes, Torrance Nash el sábado y el domingo lo terminaremos con el pastor Donna y Joseph. Así que vamos a tener talleres para todo tema que puede pensar en este año. Probablemente tenemos un taller. Yo sé que usted está haciendo un taller sobre la música. Música, sí. Joseph va a hacer un taller de música. ¿Usted tiene el estudio bíblico? Sí, así es. Un curso avanzado para la gente tome mi clase y después la tuya. Sean y yo vamos a hacer
2 horas el viernes donde esencialmente vamos a ayudarle a preparar un sermón, empezar con el texto y enseñarles unos principios que nos ha ayudado a nosotros en el desarrollo de los sermones. Hay varios talleres este año también. El viernes anoche vamos a tener un servicio bautismal. Ha sido una experiencia increíble cada año que hemos bautizado cada año 100 personas. Estamos creyendo que Dios va a llegar y hacer cosas grandes. Quiero que se registre. Puede ver la información ahí, hágalo en este momento. Queremos asegurarnos que usted va a llegar para prepararnos. Estamos creyendo que Dios va a hacer grandes cosas este año. Joseph. Nada presente. Muy bien. John, ¿tenemos alguna noticia sobre Israel? Las negociaciones continúan desarrollándose. Joe Biden, por supuesto, puso un marco de trabajo con 3 fases. Fue aceptada hace como un mes en las Naciones Unidas en el Concilio de Seguridad y ahora están haciendo diferentes cosas. ¿Hizo qué, perdón? Él presentó un plan de paz o tregua de 3 fases con Israel y el Hamas. ¿Quién desarrolló el plan? Joe Biden y su equipo, supongo, que incluiría a Anthony Blinken y otros que se han estado comunicando con Israel y los otros países que han estado buscando una tregua entre el Hamas e Israel, países como Egipto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, etc. Pero ahora el Hamas está dispuesto a doblegarse un poco. Ese ha sido el reto, que el Hamas no ha querido aceptar el acuerdo. Querían un cese al fuego completo en la primera fase, en la que todos los judíos que están peleando con la IDF fuesen removidos de la franja de Gaza, y eso no va a suceder de acuerdo a Benjamín Netanyahu. Entonces lo que cambiaron fue esto. En la propuesta dice que si las negociaciones, comenzando desde la primera fase, se alargan más de 6 semanas, entonces la pelea debe continuar. Así que quieren un cese al fuego. Va a haber un cese al fuego en estas 6 semanas, pero si no llegan a una resolución en esta primera fase hacia la segunda, entonces continuarían la tregua. Entonces eso permitirá que el Hamas reedifique una vez más sus fuerzas. Entendiendo esto, la primera fase ofrece esto. El Hamas liberaría a 33 de los rehenes, incluyendo todas las mujeres y a los hombres mayores de 50 años. A cambio de eso, Israel tendría que soltar a cientos de prisioneros de seguridad del Hamas, y las fuerzas de defensa se tendrán que retirar de las áreas pobladas, moviéndose hacia las fronteras del oriente. Hay modificaciones. Se dice que hay una posibilidad de que el Hamas ha aceptado esos términos, pero no tenemos eso definitivamente. Sin embargo, toman esa dirección. Parece, hermano Swagger, como que nuestra administración está haciendo todo lo posible para poner a Israel en una posición de comprometerse. Se hizo una encuesta el día de ayer en Israel preguntándole a los ciudadanos qué es lo que ellos creen, y el 57% de ellos están en contra de esto. En otras palabras, la mayoría está en contra de este plan de paz. No va a traer paz, solamente va a permitir que el Hamas se reedifique y vuelva a saturar el área. Continúan lanzando cohetes, misiles a Israel. Ayer. Uno fue lanzado el día de ayer de Rafa. Y también hay otros que vienen del norte. Ahora, Nasrallah, que es el presidente del Hezbollah en el Líbano, dijo que si hay una tregua, o paz entre Israel y el Hamas que se acepte, que ellos iban a descontinuar sus escalaciones de cohetes a Israel. ¿Cuán cierto es eso? No lo sabemos, pero es lo que él está diciendo que va a hacer, según esto, acerca de la tregua. La fase 2 y la fase 3 son muy importantes, porque lo que pasa en la fase 2 es permitir que todos los otros prisioneros sean libertados o liberados que tiene el Hamas, pero también trae a otros países y a otros de la autoridad palestina para ayudar a gobernar la franja de Gaza. Aquí es donde yo creo que va a ser difícil, porque en el pasado la autoridad palestina, que es Mahmoud Abbas, que es el presidente de ese grupo, que en su mayoría está localizado en lo que está en Cisjordania, bíblicamente el área de Judea, ellos han estado en contra de Hamas, han peleado por el liderazgo. De hecho, Mahmoud Abbas no ha permitido elecciones en los últimos casi 20 años desde que él fue elegido como presidente, porque él tiene miedo de que si hay elecciones,
él sea, él sea excluido y el Hamas sea traído y ha retenido las elecciones con esa intención. Al Hamas se le ha dado la libertad o se le daría la libertad de poder apoderarse de las áreas de la libertad de la autoridad palestina. Y el Hamas cree que puede entrar, negociar y traer algún tipo de gobierno a esta área de Franja de Gaza en las fases 2 y 3 de este acuerdo junto con otras naciones árabes. ¿Qué va a hacer Israel con Gaza? Por eso es que este plan cambia la dinámica, aún deja el control de la Franja de Gaza a un grupo que representa a los palestinos, pero también invita a otras organizaciones internacionales y países para asistir en el gobierno de Gaza. Simplemente se está abriendo la puerta para que un grupo de terroristas más grande entre. ¿Cómo lo sé? Porque en el norte Israel ya ha encontrado a multitudes de otras entidades que han cooperado con el Hezbollah peleando con Israel en el norte, y también ha encontrado en el Hamas, en las Naciones Unidas, en estas agencias de ayuda y de seguridad, una organización creada después de la creación de el Estado de Israel en 1948 y supuestamente el Estado palestino al que rechazaron. Entonces las Naciones Unidas para tratar con los refugiados crearon esta agencia, y esta agencia encontramos ahora que en su sede, en sus ubicaciones, el Hamas ha edificado su propio cuartel e instalaciones militares y armas se han almacenado allí. Aparte de eso, uno de los individuos que fue parte de esta agencia de alivio tenía algunos de los rehenes en su casa junto con un reportero y otro en otra revista de Al Jazeera. Todos están cooperando. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que no son fidedignos. 50% de los ciudadanos dicen que no al trato, a la situación. Yo, como ciudadano americano judío, que tuve familia que murió en el Holocausto, digo que no a esto porque una vez más compromete la seguridad de Israel, sus fronteras y sus civiles. En otras palabras, en unos meses, en unos años, lo más, se va a volver a hacer. Siguen diciendo, yo tengo citas, no las tengo delante de mí, pero de los líderes de estas organizaciones que dicen que van a continuar haciendo esto. Ellos no van a detenerse. Han tenido la oportunidad, hermanos Swagger, 6 veces de tener la paz y se les ofreció una gran porción de todo lo que desean. Yasser Arafat lo revocó y lo rechazó. Después Mahmoud Abbas lo rechazó, pero Ehud Barak también lo ofreció. Gomer, el ex primer ministro, lo ofreció. Sharon lo ofreció. Y ellos rehusaron tomar control dirigiendo a sus países con una solución de 2 estados. No quieren una solución de 2 estados, quieren la eliminación de Israel. Usted puede leer la carta de la Autoridad Palestina y del Hamas. Es muy clara que su meta es la erradicación de judíos y del sionismo. Así que mientras que esas organizaciones existan, Israel no tiene no tiene un socio de paz. No. ¿Creen ustedes que la iglesia entiende las implicaciones de todo esto? Algunos sí, hermano Swagger. Hay ministerios que realmente entienden la situación y son muy vociferantes de su punto de vista de lo que está sucediendo y fuertemente apoyan a Israel. Algunos de ellos apoyan a Israel por no compartir el evangelio con ellos, pero ellos están a favor de ellos políticamente. Sí. Y por lo que están haciendo estoy agradecido, pero hay otras organizaciones que hacen lo mejor posible para suplir el entendimiento bíblico desde la palabra de Dios en cuanto a profecía bíblica a los judíos para que puedan ver qué es lo que está pasando ante sus ojos. Pero quiero que la gente entienda y comprenda que la razón que miramos esto y permitimos que John nos dé las noticias lo más posible, porque es espiritual extremadamente. Y lo peor que podemos hacer es de olvidarnos. Amén. Y necesitamos orar por Israel constantemente. Y es importante que lo hagamos. Lo que el Señor está haciendo en este momento es cumplir profecía bíblica en preparación para eventos futurísticos delante de nuestros ojos. La formación de estas naciones, la relación de estas naciones contra Israel, como el Salmo 83 dejan en claro. El hecho de que Dios los ha reunido, como fue profetizado en muchos de los libros del Nuevo Testamento. Todo está sucediendo en nuestra vida. Está comenzando comenzó en su juventud desde el 48. Las guerras y lo que está sucediendo está ocurriendo ante nuestros ojos. Así que
Si eso es cierto, el Señor va a regresar pronto y que no es maravilloso que Él nos trae el entendimiento del mensaje de la cruz en este mensaje apostólico a la iglesia Exactamente. para prepararlo para la venida del Señor. Es la única manera Sí. como la iglesia va a caminar justamente y no tener mancha ni arruga. David, comenzaremos con el versículo 3 una vez más y después el 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Debido a lo que enfrentamos. para que podáis resistir en el día malo. Se refiere a resistir y oponerse a los poderes de las tinieblas. Y estar firmes habiendo acabado todo. Se refiere al creyente que no cede ni un centímetro. Adelante con el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, La verdad de la cruz. y vestidos de la coraza de justicia, La justicia de Cristo, la cual recibimos estrictamente por medio y a través de la cruz. Adelante con el 15, por favor. y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. La paz se concreta por la cruz también. En todo el mundo el día de hoy, en este tiempo en el que yo les hablo, hay millones y no creo que, bueno, sé que no exagero, es la verdad. Millones de creyentes que aman a Dios, pero luchan con un problema en su vida. Tratando de tener victoria, han intentado esto, aquello y lo otro. Y no han hecho ningún avance en lo absoluto. La situación, en vez de eso, se está empeorando en vez de mejorarse. Es un problema con el alcohol, drogas, nicotina, celo, envidia, malicia, temperamento descontrolado, inmoralidad y diferentes tipos de cosas. Estas cosas están arrastrando a millones de cristianos. Quiero que piensen bien esto, porque es la verdad. Y el día de ayer, me parece que fue John o David, uno de ellos mencionó a los pastores de grandes iglesias, mega iglesias, que están cayendo, teniendo problemas en su corazón, en su vida. ¿Tengo razón en esto o no? Sí, Señor, está sucediendo no solamente en mega iglesias, pero en otras también. Y estos hombres, estoy seguro de que están luchando, tratando de vencer cualquier cosa que sea a la que se estén enfrentando y no pueden lograrlo. Si no tiene esa verdad ceñida como su armadura, no podrá soportar al diablo. La verdad es que la cruz es el único medio, Así no es. es uno de muchos, sino el único medio por el que Jesucristo rompió el poder del pecado para el creyente. Quiero volverlo a decir, no es uno de muchos medios como usted lo acaba de decir correctamente. Es el único Amén, medio correcto. que uno pueda tener la victoria. La única manera de cómo el creyente pueda vencer el pecado, derrumbarlo, acabar con él, tener victoria. La única manera es teniendo nuestra fe y confianza en Cristo y la cruz, y luego el Espíritu Santo que es Dios obrará a nuestro favor. Yo recuerdo carta tras carta que he recibido en otros tiempos. Hermano Swagger, soy salvo, lleno del Espíritu. Y amo a Dios, pero estoy luchando con un problema y no puedo obtener la victoria. ¿Por qué no me ayuda el Espíritu Santo? Esas palabras, ¿por qué no me ayuda el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo quiere ayudar y Él está listo para hacerlo. Y Él es el único que puede ayudar. Pero la mayoría de las veces, nuestra fe, nuestra confianza está dependiendo de nosotros mismos o alguien más. La iglesia inventa una artimaña tras la otra y no sirve de nada. Es una pérdida de tiempo. Si usted ve las cosas, Satanás tal vez se ríe del asunto.
por la manera en cómo la iglesia trata de inventar maneras para tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Pero la situación, damas y caballeros, es crítica. No solo se trata de algo pequeño, algo que surge y todo va a estar bien mañana. No va a estar bien la situación mañana, va a estar peor. Escuché de un predicador el otro día que pastoreaba una de las iglesias más grandes del mundo. No algo ahí en una esquina por allá, sino de todo el mundo. Sospecho que él tiene más de 100,000 personas cada domingo. Pensemos en eso. Y el día de hoy su ministerio está en ruinas. Poderes de las tinieblas. Y tratamos de enfrentarnos a estas cosas equivocadamente. John lo dijo hace un momento, la cruz de Cristo solamente es la respuesta. Cuando Jesús murió en la cruz, dándose a sí mismo como rescate, primeramente, damas y caballeros, ¿no creen que si hubiera otra manera, otro camino aparte del horror de la cruz, que Dios hubiera hecho eso? Él hubiera enviado a su Hijo de cualquier otra manera, si hubiese sido posible. Pero no fue posible. Jesucristo pagó el rescate. Si el pecado iba a ser tratado, lidiado, acabado, y lo pagó en la cruz, y era la única manera de cómo se podía hacer. Y me perturba cuando veo que la iglesia lo ignora. Lo ignora por completo, como si no existiera. Y estoy hablando de la cruz. Hermano Swagger, en la última parte del versículo 13, y estar firmes habiendo acabado todo. Me recuerdo Romanos capítulo 2, por quien también tenemos acceso a esa fe y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sus notas de ese último versículo es nuestra fe en Cristo siempre le trae gloria a Dios. Lo demás le da gloria al uno mismo que Dios nunca puede aceptar. Que cuando confiamos en cosas aparte del Calvario, aparte de la obra consumada de Cristo, nos da gloria a nosotros en vez de darle gloria a Dios. Y la manera que nos paramos o nos postramos es que tenemos acceso a la gracia de Dios por la cruz y por el Calvario, y todo lo demás va a darnos gloria a nosotros. Esa es nuestra inclinación natural en el mundo de la iglesia. Soy salvo, pero ahora voy a hacer estas otras cosas. Y mira qué tan santo soy y qué tan espiritual soy y tan bueno que soy. Pero estamos fallando y estamos cayendo en el pecado porque estamos confiando en nosotros mismos, tratando de darnos gloria a nosotros mismos. Y Dios nunca puede aceptar eso. Mire, hablando de lo que el hermano Watts está declarando, quiero que repita esto conmigo. Si ustedes no se sienten muy absurdos haciéndolo. Y creo que es la clave a la victoria en su vida. Sé que lo es. Y quiero que ustedes no solo lo citen ahora, de acuerdo como se lo vamos a presentar en un momento, pero tienen que hacerlo una rutina en su mente y en su corazón, y es esto. Querido Dios en el cielo. Adelante, repítanlo. Querido Dios en el cielo. Querido Dios en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. El objeto de mi fe El objeto de mi fe es Jesucristo es Jesucristo y el crucificado. y el crucificado. El objeto de mi El fe objeto de mi fe no es mi persona. no es mi persona. No soy yo de ninguna manera, No soy yo en ninguna manera, ni tampoco la iglesia, ni tampoco en la iglesia, ni sus rudimentos de religión. ni sus rudimentos religiosos.
sino en Cristo y el crucificado. sino en Cristo y el crucificado. Y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, vencer vencer y que seamos lo que podamos y tener. ser lo que queramos ser. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Alabado, alabado, alabado Dios. Siento la presencia del Señor cuando yo digo esas palabras. El objeto de nuestra fe es Cristo y el crucificado. Hermano Swagger, si puedo decir esto, usted mencionó que el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Y Así sí, es. Él quiere ayudarnos, pero el Espíritu Santo está atado por la ley de Dios. Está atado por la ley del Espíritu de vida en Exactamente, Cristo así Jesús. es. Por eso, si no entendemos, si no estamos viviendo y ordenando nuestro comportamiento de acuerdo a esa ley, viviendo de acuerdo a la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, entonces las manos del Espíritu Santo están amarradas, no puede obrar en nosotros y hacer en nosotros lo que Él desea hacer. Entonces, eso nos pone en una posición donde no tenemos la ayuda del Espíritu Santo porque no estamos siguiendo el camino de Dios, que es fe en Cristo y la cruz. Jesús pagó, y qué bueno que presentaste esto, David. Él pagó un precio terrible. Y Él no tolerará, miren, el Espíritu Santo no tolerará darle gloria a otra cosa. Él no lo tolerará. Y nos quedaremos nosotros mal si tratamos de Correcto. hacerlo o si dependemos de alguien más o sea lo que sea. El precio que Cristo pagó respondió toda pregunta, trató con todo problema. Y Él no demanda mucho de nosotros, pero sí demanda que le demos al Señor Jesucristo la gloria. Así es. Él pagó el precio por esta victoria. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo iba a llegar, iba a glorificar a Jesús, no a nosotros, no en nuestras obras. Pablo lo dijo en Gálatas 6:14, pero que no permita a Dios que me gloríe solamente en la cruz de Jesucristo, por cual el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. Nos gloriamos en lo que Él hizo por nosotros. Nuestra fe en esa obra consumada le da la actitud al Espíritu Santo a hacer su obra en nosotros. Y hermano Swagger, ese es el poder de resurrección que estamos hablando. Dice en Romanos capítulo 8. Pero sí, pero como el Espíritu de Dios lo levantó, el que lo levantó de los muertos, también vivificará sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y sigue diciendo, no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. No vivimos en nuestra habilidad o capacidad o nuestro rendimiento. John, Lo ponemos a un lado, lo crucificamos. mencionaste el día de ayer en el programa todo tipo de libros que se están escribiendo sobre este mismo tema, tratando lo que Sí. dices el día de hoy. Y ¿alguna vez, tal vez, creen ustedes que estos individuos han pensado, estos que proponen estos caminos y medios, que no funcionan? Dos cosas. En primer lugar, no creo que realmente entienden la cruz. Entienden la cruz básicamente Para salvación. para la penalidad que fue pagado por Cristo, pero no entiende que ahí fue roto el poder del pecado. Ese es el primer problema. El segundo problema es que no entienden completamente cómo obra el Espíritu Santo. Entonces, porque no tienen ese entendimiento, están buscando y muchos están celosos para hacer lo bueno, pero están buscando maneras de detener eso que ha sido reconocido que está mal en su vida. En algunos casos, esas áreas que la gente está buscando ayuda, no se están acercando a Cristo, se están acercando buscando un sistema o un término que usan bastante, es un método, quieren un método. Y ese es lo que el movimiento cristiano usan metodologías, es una terapia de métodos, buscando una lista de obras para vencer un cierto hábito de pecado, pero la realidad es que
haciendo distintos hábitos no va a cambiar el poder del pecado y no va a tener victoria porque están haciendo estos otros hábitos y tratando de formar otros hábitos. Trabajan para el atleta de vez en cuando, pero Hago esta no va a pregunta. obrar sobre el poder del Permítame pecado. hacer esta pregunta a todo el panel. Si un hermano o una hermana, quien quiera que sea, llega el pastor y dice, yo no quiero que nadie lo sepa, pero estoy luchando con el alcohol y he peleado y he tratado de dejarlo y no puedo dejarlo. ¿Qué es lo que ese pastor le dice a ese hermano o hermana? ¿Qué eso le dice? En primer lugar, hay millones de personas que están luchando con el pecado. Cristianos. De eso estoy hablando. No solo estamos hablando de pastores, sino que estamos hablando de millones de personas en la iglesia. Miramos aquí en el versículo 14. Ese es el vestido de la coraza de justicia. Esa es la justicia de Dios. No es mi Sí. justicia, no es el resultado de lo que yo puedo hacer, sino el resultado de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es un regalo dado a mí y cualquiera que sencillamente lo recibe por fe. Pero ¿qué es lo que ese pastor le dice a esa querida dama, ese querido hermano? Hay personas que llaman todo el tiempo durante el maratón. Todo el tiempo están luchando con la nicotina. Escuchamos eso varias Sí, así veces es. durante cada turno. Y una de las cosas que trato de hacer cuando alguien pregunta qué tengo que hacer, quiero ser libre de la nicotina, mientras les trato de explicarles su unión con Cristo, que cada creyente y este realmente está describiendo esta armadura, es nuestra unión con Cristo. El momento que el creyente acepta, y esto es lo que los pastores deberían de decirle a la gente que se le están acercando luchando con el pecado, es que el momento que aceptaron a Jesús, que fueron bautizados en Jesucristo, Romanos 6 nos enseña que esa unión con Cristo nos ha separado del poder del pecado. Y eso es no es cierto solo para unos Sí. creyentes, sino que para todos. Todo creyente ha sido bautizado en Cristo, por eso está separado del poder del pecado. El problema que tienen los creyentes y lo que se estaba tocando Pablo aquí, está tocando cada vez que él escribe, que hay un entendimiento limitado de lo que significa eso. Y aquí en Efesios, regresamos a Efesios capítulo 1 y Pablo ora por este grupo de personas que reciban un espíritu de sabiduría y que puedan recibir un espíritu de revelación, que sus ojos de su entendimiento sean abiertos, que puedan ver la esperanza del llamado de Dios y que puedan entender la riqueza de la herencia para los santos, que el poder está para con nosotros si estamos en Cristo. Pero por último, esto es lo que los creyentes necesitan. Los creyentes necesitan conocimiento de revelación de su unión con Jesucristo, y como eso los ha libertado, no estamos tratando de enseñar a alguien que está luchando con el alcoholismo que trate de buscar victoria sobre el alcohol. Lo que le estamos enseñando que a través de su unión con Cristo, ellos ya tienen la victoria sobre el alcohol. Ellos ya tienen victoria sobre la nicotina y tienen que aprender por fe de ceder a esa verdad. Y no es algo que va a ser cierto, sino que algo que es presentemente cierto, ¿verdad? Son victoriosos en Jesucristo sobre la atadura del pecado que están luchando, y sus ojos tienen que ser abiertos. Usted dijo, hermano Swagger, a lo largo de los años, y mi padre también lo ha mencionado, de hecho, cada uno de ustedes en el panel, que hay una tendencia en la iglesia de sentirse como si tuviéramos que asegurarnos de que el individuo... Bueno, usted ha dicho eso, ha dicho que casi nos sentimos como que tenemos que ser malos con la gente para que entiendan la seriedad y severidad del pecado. Le hablamos a ellos. Hablamos con desdén a ellos. Algunos vienen desde la idea de que realmente viene desde una mentalidad de legalismo. Viene desde un lugar en el que piensan que nuestra actividad o las leyes que creamos pueden detener al pecado, y es un malentendido, una confusión. No entienden la gracia de Dios. Cuando se trata de cómo lidiamos con el fracaso en la iglesia, creo que nada lo presenta más claro que Gálatas 6, versículo 1.
Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué sucedió con el hermano y la hermana? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí. Así que la tendencia en la iglesia, tristemente, es ofrecer el consejo erróneo. Es muy simple. Usted tiene que leer más, tiene que orar más, no ha ido a la iglesia lo suficiente. Me he dado cuenta de que ha faltado en sus devociones, etc. Y todo esto es ideología que se deriva de una mentalidad legalista, pensando de que el que nosotros hagamos más puede detener al pecado, y eso es triste. La realidad es que no hay tanta gente espiritual de la que podamos nosotros confiar el día de hoy. Uno sí debe tener mucho cuidado con quienes que uno comparte los fracasos, desafortunadamente, en la iglesia. Podemos hacer la pregunta, ¿qué significa ser espiritual? Sí. ¿Quién es espiritual? Pablo se refería a los cristianos como que si son espirituales o carnales. Y el cristiano espiritual, realmente, para resumirlo rápidamente, es aquel que entiende la cruz, la respuesta y cómo vivir para Dios. Ese es realmente el cristiano espiritual. El que es carnal Sí. está dependiendo en su propia Amén. carne, su habilidad. Entonces, y como dijo Joseph, muy pocos, desafortunadamente, son espirituales, no saben Sí. cómo vivir para Dios. Hermano Swagger, Chad me dijo que no me iba a dejar sentarme cerca de usted a menos que le recordara la pausa, así que tenemos que ir a la pausa. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Ya volvimos. Permítame hacer esta pregunta. Estos hermanos, John, que usted menciona, que yo no conozco, ¿qué es lo que ellos piensan del mensaje que estamos predicando? Algunos de estos hermanos ya no ministran, pero otros que han tomado sus libros y sus obras a lo largo de los años los han reempaquetado. Lo que están haciendo, hermanos Swagger, es que están evolucionando este movimiento que comenzó hace décadas, este movimiento de consejería. Tenemos cuidado pastoral, tenemos consejería cristiana, ministerio cristiano y ahora tenemos consejería bíblica. Todo es lo mismo, de parte de un movimiento que evoluciona. Han tomado lo que se presentó y lo usan como fundamento, pero la base de todo, o más bien lo que está sucediendo es que la base de todo es obras. Todo se basa en una solución hecha por obras, ya sea cambiar hábitos o crear disciplinas o usar metodologías, que es el término popular que se está usando. Todos estos elementos no le darán a la persona la victoria. Usted lo dijo hace 2 días, el problema con la humanidad es el pecado. No se trata de ver nuestro comportamiento tanto como nuestra fe. Si nuestra fe está puesta correctamente en Cristo y el crucificado, el Espíritu Santo hará la obra. Antes de la pausa, Pérez presentó que ya somos victoriosos en Cristo. Esa es nuestra posición. Debemos entenderlo. Debemos ser lo que ya somos. Es lo que mi madre me dijo una vez y pienso que es perfecta la terminología. Tenemos que llegar a ser lo que ya somos. Somos justos. Hemos sido bautizados en Cristo. La naturaleza pecaminosa, el poder del pecado está destruyendo, más bien está destruida, dice la Escritura. No debe tener efecto, debe ser inoperante en nuestra vida, pero vuelve a la vida cuando tratamos de ordenar nuestra fe y ponerla en algo que nosotros podamos hacer. Esa es la tentación que los creyentes tienen. Cuando la tentación llega, luchamos con esta tentación para vencerla en nuestra fuerza de voluntad, decimos no o simplemente permanecemos fieles en Cristo. La escritura que leemos dice que debemos permanecer, debemos afirmarnos en ese lugar. ¿Y cuál es nuestro lugar? Cristo. Él es nuestro lugar escondido del que habló Moisés. Esa hendidura en la que nos debemos esconder en Dios, lo hacemos en Cristo.
en la consejería que muchos cristianos han adoptado. Sembrar una fe, Lo vi hace mucho, sí. sí, el enfoque se vuelve, si yo controlo mis pensamientos, yo puedo controlar mis acciones y mis hábitos y tengo control de mi destino, pero nunca el punto que falla es que en ese pensamiento de ir del pensamiento a acción, a hábito, a destino, no hay dándonos a nosotros al poder del Espíritu Santo para permitirle a Él obrar en lo que estamos haciendo, porque no tenemos en ese primer paso, en nuestros pensamientos, no tenemos nuestro enfoque en el objeto correcto. Y si mantenemos ese pasos en se hace las cosas 17 veces o va 17 días sin tomar, va a quebrar ese hábito. Pero todo es basado en de mapear esto en su carne. Cuando yo era pastor, si alguien se me acercaba a mí y me decía, saben, yo estoy luchando con beber el alcohol o mirando la pornografía, yo estaba 100% y le hubiera dicho, tiene que pelear esta batalla, tiene que orar más, tiene que leer más la palabra. Entre más lee la palabra, más va a limpiar su mente, más le va a ayudar para ser libertado de eso. Nunca un pensamiento de cuál es el objeto de mi fe. Así Nunca es. ese pensamiento ocurriendo, aún en mi vida. Si me salí del camino, nunca parando y empezar, ¿dónde estoy poniendo mi fe? Bueno, si nuestros pensamientos, nuestras acciones y hábitos pueden ser cambiados por nosotros mismos, en lo que se refiere fumar, tomar, iras, amargura, lo que sea, eso lo pone de regreso en nosotros. La pregunta que usted acaba de hacer es, creo yo, la pregunta más importante que enfrenta el Hijo de Dios. Sí. ¿Dónde está el objeto de la fe? ¿Cuál es el objeto de la fe? Y si usted investiga lo suficiente, se enterará de que es la iglesia, Soy soy yo, usted Sí. o lo que sea. Es cualquier cosa más lo que el objeto de fe realmente es. Todas estas cosas que estamos hablando en las obras son síntomas de tener el objeto equivocado de fe. Así es, miren, cuando el ministro ha tenido un problema, he leído yo y ha estado alrededor de muchas situaciones donde la persona ha tenido un problema y han tenido que dejar el ministerio. Jamás alguien me ha dicho, mira, lo primero que tenemos que hacer es que debemos evaluar dónde está el objeto de tu fe. Yo creo que es importante. Si una persona donde realmente no entiende, claramente no quieren el pecado, si no Sí, se no así hubieran es. acercado a ustedes si no querían pecar. Una persona regenerada odia, siente la convicción, no Correcto. quiere estar pecando. Tienen deseo está presente, el deseo correcto está presente, el deseo de vivir una vida que agrade a Dios está ahí. Eso es lo que Pablo dijo en Romanos 7, ¿cómo hacer eso que está bien? No lo hago. Y este es el problema. El mejor lugar de empezar la consejería a una persona es de hablarles, enseñarles de su identidad en Cristo. Eso es lo que la gente no entiende. La gente no entiende que usted ha sido recreado, usted ha sido hecho nuevo, usted no era lo que era antes y a través de esa unión, esa nueva creación ha sido separado de los poderes de las tinieblas y esto es lo que la gente no entiende. Y he pensado eso, el deseo no es suficiente, puede tener el deseo correcto, pero si tiene el programa equivocado no va a encontrar la libertad, no va a encontrar la victoria. Pablo tenía el deseo correcto, el programa equivocado y el programa equivocado estaba destruyendo su vida. Efesios 4, Pablo está hablando de todas esas cosas que no deberíamos de estar haciendo, estos pecados que no deberíamos estar cometiendo y cómo debemos de vivir. Y lo resume finalmente, no le dé lugar al diablo. Y aquí estamos aprendiendo cómo resistir al diablo. Entonces, por último, cuando un creyente está luchando y está fracasando, el diablo está haciendo todo lo posible para mantenerlo en esa posición de fracaso, para robarle su fe.
Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, causarnos no creer en Jesucristo en lo absoluto. Y aquí es donde el enemigo empieza a susurrar cuando estamos luchando en nuestra vida personal con el pecado. Y la respuesta a la lucha no es tratar más, no limpiar la mente con la palabra, porque su mente están limpias, quieren vivir bien. La respuesta es describámosle su identidad nueva en Jesucristo y ayudarle para poder vivir de acuerdo a esta nueva realidad de quien usted es en Cristo. Sí, y quien usted es en Cristo, esa es la pregunta. Eres victorioso en Cristo, y esa es la verdad. Usted es un vencedor a través de Jesucristo, eres victorioso. Muy bien, bueno, permítame hacer esta pregunta. Este mantra, o como usted le llama, que oramos hace un poco al principio del programa. Estos individuos, quienes quiera que sean, no lo digo de una manera negativa, pero ¿qué es lo que ellos piensan de eso? ¿Es eso de todo lo que usted está hablando? Yo creo que algo piensan que es muy fácil. A es eso muy quiero fácil. llegar. Es más complicado que eso. Y tenemos que darnos cuenta. Es muy complicado, pero Jesús pagó el precio. Pero él trató con la complicación él mismo. Pero Pablo dijo que este evangelio y esta manera que andamos es sencillo. Se refirió a la simplicidad que Del está en Cristo. Evangelio. Entonces, realmente no tiene que ser complicado. Creo que mucha gente dice, muy bien, ya lo entiendo, tengo mi fe en la cruz, pero Correcto. realmente no. Para mí, literalmente fue un momento en el que Romanos 8:2 literalmente saltó de las páginas en cuanto a por qué ese versículo es importante y qué es lo que esto significa. Y eso fue un evento sobrenatural del Espíritu Santo en cuanto a qué es lo que eso significa. Y creo que mucha gente dice, muy bien, bueno, yo lo entiendo, tengo mi fe en la cruz, pero realmente no la tienen allí. Y realmente no entienden qué es poner la fe en la obra consumada de la cruz. Usted lo dijo el día de ayer, hace 2 días, donde yo estoy, y ciertamente no soy un experto, pero yo hago un esfuerzo consciente, no en cierto sentido de hacer una obra, pero tomo el esfuerzo consciente de recordarme y de decirlo cada día, Señor, mi fe está en lo que tú hiciste en el Calvario. Tengo noticias para usted. Todo creyente en la faz de la tierra es un experto. Sí, Y la pregunta más bien es, ¿experto en qué? sí, sí. Saben, hay una historia que se ha contado unas veces aquí, un estudiante del Instituto Bíblico que terminó siendo profesor, pero fue lleno de esta verdad y trabajaba en el Ketchum, y el pastor llegó, estaba describiéndole a ese pastor lo que estaba aprendiendo del mensaje de la cruz. El pastor le respondió, lo único que usted acaba de decir es correcto, pero si yo le enseño a mi gente eso, ellos van a ir a pecar locamente. No entiendo esa respuesta. Bueno, pensamos, y es lo que hemos dicho y hemos tocado varias veces en este programa, pensemos que nosotros tenemos que encajar a la gente con reglas y regulaciones y disciplinas para protegerlos de pecar. Pero la realidad es que la única respuesta para el pecado, esta es la realidad, es que la única respuesta para el pecado es lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Usted no puede orar para no pecar, no puede ayunar para no pecar. Yo creo que la oración y ayuno son necesarios para la experiencia cristiana, pero ninguna de esas cosas que hacemos como cristianos, en ningún lugar, y esto es donde reto a la persona todo el tiempo, busquen la escritura, encuentren un lugar en la escritura donde dice que el orar le va a dar victoria sobre el pecado. No puede porque no se encuentra ahí. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario es la única respuesta de Dios para el pecado. Y es gracioso como pastores nosotros tenemos el poder de detener a la gente. Correcto, sí. Como si nosotros tuviéramos la autoridad de detenerlos, o de que si lo que hacemos es mantener a la gente en línea, pero todo lo que estamos haciendo es mantener una fachada de que estamos siendo santos Correcto. y espirituales y religiosos. Así que solamente es una fachada, no es la realidad, cuando la realidad
es que la gente que está sentada en la banca semana tras semana están adictos a la pornografía, están golpeando a su esposa o están adictos a las drogas o cualquier tipo de toda cosa está allá afuera y nosotros actuamos como que todo está bien. Y así estaba yo en mi vida diciendo, yo no quiero actuar como que todo está bien. Cuando yo tengo algo que yo hago que desagrada, yo quiero encargarme de esto. Yo no quiero que el pecado tenga dominio sobre mí. Quiero tener la victoria. Una de las iglesias más grandes del mundo, y yo escuché una entrevista que fue dada por aquel hombre que edificó esta iglesia. Y ellos tomaron una encuesta y escuché la entrevista y preguntaron cómo es que edificó usted esta iglesia. Y dijo él, le di a la gente lo que quería. Ujú. Y así es como la edificamos. Supuestamente tenía 20 o 30 mil personas. Así que un poco después, también leí que hicieron una encuesta entre los miles que se encontraban allí. No tenían que firmar su nombre a los cuestionarios. Y él dijo, leí lo que él dijo que nos enteramos de que nuestra iglesia estaba llena de pedófilos, de borrachos, de alcohólicos, ladrones, todo lo que uno puede llegar a imaginarse. Él dijo, vamos a tener que volver a pensar. Realmente no es gracioso, pero vamos a tener que cambiar todo lo que estamos haciendo porque no está funcionando. Pero muchos pastores están haciendo exactamente lo mismo. Absolutamente, sí. Para tener los números y el dinero, voy a darles lo que ellos quieren. Sí, amén. Esa iglesia a la que usted se refiere se fue por la psicología y destruyó esa iglesia. Y al líder de esa iglesia, él ya no está ahí. Porque ellos tomaron una ruta ¿La iglesia todavía está ahí? todavía, pero no es lo que era antes. De cualquier manera, este es el reto. En los 60s había un señor llamado Schauler que llegó, él con Peter Wagner y otros, trajeron estos conceptos de la salud de la iglesia. Los pastores se convirtieron más que nada en tratar de determinar qué significa una iglesia saludable. Así que ahora tenemos la definición de una iglesia saludable y para poder tener una iglesia saludable la gente tiene que hacer esto y aquello. Y todo una vez más se convirtió en un medio por el cual se hacían las cosas externamente, mostrando nada más cómo estaba la iglesia. Rick Warren tomó todo eso en su iglesia con propósito, se la pasó a las iglesias que siguieron el patrón y ha sido presentado por muchos otros elementos. El hecho del asunto es que los seres humanos, incluyendo a los cristianos, tenemos que lidiar con el tema del pecado. ¿Cómo tratamos con el tema del pecado? Para los que no son salvos, deben entender la pena del pecado fue pagada por Jesucristo y deben entrar a esa relación por fe y ser justificados por fe, porque ninguna obra de la carne justificará a ningún hombre, dice la Escritura. Al creyente debe entender que el poder del pecado fue roto en el mismo lugar. De acuerdo a cómo habéis recibido a Cristo Jesús, andad en él. Tenemos que ordenar la manera de vivir establecida por fe en lo que Cristo hizo por nosotros, dándonos la relación con Dios para mantener esa relación. Diariamente caminamos con fe. Usted dijo anteriormente que debemos orar. No es una mantra. Al decirlo no produce nada, pero entender que lo que estamos diciendo viene a reafirmar nuestra fe y eso no es algo nuestro, es nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Diciéndole Correcto. al Señor, yo soy incapaz de hacer esto, pero tú lo has hecho y mi fe está en ti y mi nueva naturaleza ahora se somete a tu Espíritu Santo. Los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu y una vez que el Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer Él? Nos va a llevar a la justicia, nos va a llevar a los caminos de Dios, nos va a dar la iluminación y el entendimiento y vamos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor como resultado de eso. Es contrario a muchos pensamientos cristianos, que es sencillamente tomamos esta verdad, que lo que está animando Pablo en la vida de cada creyente es esto. Si regresamos a Colosenses capítulo 2, se nos dice cómo cada persona que ha sido salvo inicialmente fue libertado de Satanás. Y lo que Pablo sencillamente nos está diciendo que el mismo evangelio que nos libertó desde el principio es el mismo evangelio que podemos agarrar fuerza todos los días
para es. resistir los poderes de las tinieblas. Amén. Él dice, tomad, Él sencillamente nos está diciendo que tenemos esto en Cristo, está disponible para nosotros. Entonces la idea equivocada es de ir afuera del Evangelio para encontrar poder para resistir al Satanás. No, sencillamente está diciendo que podemos encontrar fuerza en el mismo poder, y lo hemos dicho bastante, pero desde el principio, el mismo Evangelio que nos salva, nos guarda, el mismo Evangelio que nos libertó desde Amén. el principio, fortalece, nos empodera. Entonces, es lo que dijo Isaías, acerquémonos y agarremos de el pozo de salvación con gozo. Este evangelio es un pozo profundo. No tenemos que encontrar otra fuente. Cristo es la fuente de bendición y de victoria. Pero necesitamos ir más profundo en ese mismo pozo. No es otra fuente. Una vez tenemos que entender que no hay ninguna profundidad ni altura que de alguna manera podemos alcanzar. Siempre va a haber un aprendizaje continuo en la vida del creyente de qué tan poderoso fue la cruz. Toda esta armadura de Dios realmente es un aspecto diferente del nuevo pacto. Es Jesucristo. Él es justicia, Sí. Él es salvación, Él es verdad, Él es paz. Él realmente es nuestra fe. Vivimos por la fe del Hijo de Dios. Así que todo aspecto de esa armadura, realmente, Pablo diría en Romanos 13:14, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para la carne. El enemigo le encanta ver que usted lucha con el pecado. El enemigo le encanta ver que usted esté batallando usted mismo a través de reglas, rutinas y tradiciones de los hombres para ganar victoria sobre el pecado. Lo que el enemigo va a pelear es que usted acepte lo que estamos hablando hoy. Así es. Sencillamente confiar en Jesús, y lo que Él hizo en el Calvario es suficiente para darme victoria sobre el pecado. Amén. Siempre, siempre es suficiente. Es suficiente. Y un poco más aparte de eso. Correcto. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo creo que hemos dicho cosas que necesitaban decirse y son de ayuda. Yo creo que tal vez se presenten de una manera muy torpe. Tal vez hay otras personas que lo puedan decir mejor que nosotros, pero nosotros somos quienes los estamos diciendo. Le doy al Señor la alabanza y la gloria. Le doy gracias por lo que Él ha hecho por mí y por usted también. Y siempre le daré a Él la alabanza y le daré a Él la gloria. Él pagó un precio terrible por la victoria. Y le damos a Él esa alabanza y gloria. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.